Gobierno. Y nosotros continuamos en Quédate conmigo a la 1:10 hablando de otros asuntos legales y asuntos que afectan a la ciudadanía. Está con nosotros el abogado Pedro López Graña. Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, María. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de un asunto que preocupa mucho a los murcianos. De hecho, según el último estudio que ha hecho una aseguradora nacional, el 72% de los murcianos temen a que su casa, su segunda vivienda, en la mayoría de los casos pueda ser ocupada. ¿Cómo nos ayudaría, por ejemplo, un seguro específico de la vivienda a garantizar la seguridad en nuestro hogar? Vamos a verlo. La ocupación es como la mayoría de los problemas. No creemos de su existencia hasta que no la sufre alguien cercano a nosotros o nosotros mismos en primera persona. Sin embargo, los datos nos hablan de un problema real. En los últimos 5 años, los casos de ocupación en España aumentaron casi un 40%, con más de 75.000 casos en este periodo. Además, la duración media de los procesos de desalojo superó los 20 meses en 2022 y este es un tiempo que en muchos casos sitúa a los afectados en una situación muy complicada. La población está dividida cuando hablamos de la ocupación. Es un problema real. Yo creo que demasiado poco bombo se le da. Hay otras cosas que le dan más bombo porque serán a lo mejor de mejor tirada o algo, pero ese es un problema que yo entiendo que hasta la época en la que está no le encuentran solución. No me encuentro problemas de ocupación a diario. La verdad que no conozco gente que viva ocupada, no conozco gente que le ocupe en la casa, no lo vivo en el día a día. Es cuando se conocen casos o se viven directamente cuando se toma conciencia real del problema. Tenemos en la colonia unos ocupas, los han echado ya creo hace poco, pero han tenido que tabicar todas las ventanas en 3 portales. No, es real porque yo conozco gente con la casa ocupada. Un tío mío tenía una segunda vivienda y la verdad es que estuvo durante varios años ocupada por una serie de personas y la verdad es que hasta que ha podido recuperar otra vez su vivienda, pues como digo, ha pasado un gran lapso de tiempo y además encontró la vivienda en un estado completamente decrépito. ¿Y al murciano le preocupa este asunto? El 76% de los ciudadanos murcianos creen que la ocupación es ya un problema real en España, un porcentaje similar a la media nacional. La mayor parte de la población comparte la opinión de que las penas impuestas a los ocupas son insuficientes. Las penas son muy blandas. Las penas aquí deberían endurecer para ese tipo de ocupaciones de la gente, porque hay gente que cara dura, que no trabajan, que viven de ayudas y no respetan la propiedad privada. Habría que endurecerlas algo más. Que son ridículas, son completamente ridículas. Son muy laxas, deberían ser más duras, porque apenas dura ya te piensan la cosa. Ante esta situación, ¿qué le parece la existencia de empresas de desocupación? ¿Contaría con sus servicios en caso de sufrirla? Eso me parece a mí ya un poco fuera de la ley. Pero si entro como que yo estoy pagando y que me pago, si pago una empresa y me desocupa, pues yo no la veo mal. No sé exactamente cómo funcionan, no sé si son muy bestias a la hora de realizar ese tipo de intervenciones, pero al final es que tenemos que entender que cuando te ocupan tu casa, aunque sea una casa en la que no vives en ese momento, ostras, entiendo que la gente ya se desespere y tire de empresas de cualquier tipo. Es un mal, pero parece que es necesario. La gente que se dedica a amedrentar, claro, no delante de la televisión ni delante de la cámara, no, sino que amedrentan a la gente hasta que consigue que se vayan. La mayor parte de los ciudadanos españoles, sin embargo, se plantean cada vez más seriamente la contratación de un seguro contra la ocupación. Pues la gente, la mayoría de los murcianos también, en este caso viven con cierto temor, con cierto miedo, porque la mayoría de los casos, Pedro, se alargan demasiado en el tiempo. Entonces aseguran que habría que endurecer las penas, pero sobre todo agilizar los trámites. Claro. María, el problema de la ocupación no es tanto un problema de falta de normativa legal cuanto de intervención rápida. Hay que tener en cuenta que, por un lado, la ocupación tiene una vertiente social desde el punto de vista de los ocupas, que a veces son personas en una necesidad y en una situación de vulnerabilidad. Pero en ocasiones también hay sinvergüenzas profesionales ocupas. Pero a aquellos que tienen una vulnerabilidad social,
la Administración, el Estado, las autoridades les deben dar una respuesta. No se debe depositar el esfuerzo en el propietario, en la persona que ha estado pagando su casa durante muchos años para luego poder alquilarla y tener un poco de compensación o de mejora en su estilo de vida. Eso por un lado, un problema social, desde el punto de vista de los propios ocupas, pero luego es otro problema social importantísimo desde el punto de vista de los propietarios, que la inmensa mayoría de las veces son a veces un jubilado o una jubilada que lo necesitan en ocasiones para vivir realmente. Y en ese, o necesitan del ingreso, de ese alquiler. O que tienen hijos que a lo mejor necesitan vivir allí y no pueden porque tienen ese problema. ¿Y qué pasa, Pedro, si actuamos, bueno, pues actuamos por libre, ¿no? Sin saber qué consecuencias legales pueden haber, o se contratan, por ejemplo, a estas empresas de antiocupas, que ahora hay muchas? Cuando se actúa por libre se hace lo que se llama ejercer la justicia de propia mano, por tu propia mano. No es buena idea porque nunca sabes cuando lanzas una piedra qué es lo que va a pasar. Y han pasado en ocasiones cosas brutales, desde no pasar nada hasta enzarzarse en una discusión importante y provocar lesiones a unos u otros. Incluso ha habido ocasiones en las que ha habido muertes en enfrentamientos cuando hay gente que ocupa una casa y la familia o el propietario quiere desocuparla. Lo ideal es que haya una actuación rápida por parte de la policía, rápida por parte de los tribunales. Hay situaciones en las que la policía no debería tener ninguna duda e inmediatamente, sin necesidad de acudir a los tribunales, desalojar a esas personas. Todo va a depender siempre de algunas circunstancias, pero obviamente quien viva en una casa y se vaya, por ejemplo, una semana de viaje, a la vuelta no debería tener la preocupación de que van a ocuparle la casa, porque la policía debería intervenir de inmediato. Tanto la Fiscalía como tribunales tienen claro que cuando no hay duda hay que intervenir. Hay momentos en los que hay dudas, pero para eso viene el problema que estábamos hablando antes de María, de lo que tiene la Administración de Justicia debe ser más eficiente. Y Pedro, y aquí sé que la respuesta nos va a dar cola, ¿no? ¿Por qué se ralentizan tanto todos estos procesos? ¿Qué está pasando en estos y en otros asuntos judiciales que están ralentizando o paralizando procesos legales que en ocasiones son de vital importancia, sobre todo para la ciudadanía, también por supuesto para vuestro sector? Claro, María, antes comentábamos, la abogacía está en pie de guerra. Uno de los motivos de esta, llamémosle, guerra, es la lentitud de la Administración de Justicia. Ahora mismo recuerda que estamos con una consecutiva cadena de huelgas. Están paralizándose prácticamente miles y miles de asuntos. Eso repercute en los ciudadanos, en muchísimos. Repercute en los profesionales, abogados, procuradores, graduados sociales. Y hay que tener en cuenta que la Administración de Justicia está poco dotada. Esa es una realidad que yo creo que nadie discute. Está poco dotada y, por tanto, no hay suficientes jueces, los funcionarios están muy mal dotados también con medios técnicos. Si miráramos a otras áreas, imagínate, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, ahí no faltan recursos, los medios son suficientes. En cambio, en la Administración de Justicia faltan recursos, falta personal, falta una buena organización y eso, digo, repercute, por supuesto, en el tema de la ocupación, pero en temas también muy importantes, asuntos de familia, asuntos de reclamación a unos vecinos, rentas o salarios que tenga que cobrar un trabajador de su empresa. Ahora mismo la Administración de Justicia es uno de los graves problemas que sufrimos los ciudadanos y también los abogados y profesionales jurídicos. Decíamos que una de las exigencias es la transparencia y los cambios en las pensiones. ¿Cuál es la situación actual y qué demandáis en este sentido? Creo que me preguntas a María porque te decía, la abogacía está en pie de guerra. Uno de los pilares de esa lucha es ahora mismo el descubrimiento, después de tiempo, que los abogados mayores que se jubilan pueden estar llegando a cobrar 300
o 400 euros mensuales. Parece una broma, no es broma, es real. ¿Y por qué se ha llegado a esta situación? 300 euros de pensión. 300 euros mensuales o 400 euros mensuales. Y a veces, en el mejor de los casos, pero pásmate, esa cantidad mensual que cobran va a ser la que cobren durante toda la vida, porque no existe una pensión por parte de la Seguridad Social para muchos abogados que en su momento suscribieron la única posibilidad que había cuando las mutuas se constituyen, la Mutua General de la Abogacía se constituye después de la guerra civil, el abogado tenía obligación de suscribirse a la mutualidad porque no tenía la posibilidad de suscribirse o de inscribirse en la Seguridad Social, en el RETA, el régimen de trabajadores autónomos. Entonces, con el tiempo, hubo un momento en el que se dio esa posibilidad de que el abogado no tuviera que estar obligatoriamente y de forma exclusiva en una mutualidad y que pasara a la Seguridad Social. Pero la mutualidad hizo una importante campaña haciendo ver a los abogados que la prestación de jubilación en la mutualidad sería mejor que la del RETA, del régimen de autónomos. Sí. Pero al final los cambios normativos, desgraciadamente, a un colectivo que siempre ha sido considerado un colectivo digno, con recursos suficientes, han ido limando, han ido recortando y al final de verdad que encontramos abogados, primero muy mayores. Hace poco Claro que hasta el 96 han estado inscritos en esa mutualidad, o sea que digamos que todos sus años de trabajo registrados anterior a ese 1996, digamos que no están validados. Claro, hasta el 96 todos los abogados que nos habíamos colegiado antes teníamos obligación, hasta el 95, pero empieza el régimen en el 96, teníamos la obligación de estar inscritos en una mutualidad y no podíamos estar inscritos en la Seguridad Social. A partir del 95-96 se permite la posibilidad de lo uno o lo otro. Eso era para cobrar pensión, pero desde el 96 en adelante ha habido muchos abogados que les han dicho no te cambies a la Seguridad Social porque esto es mejor y vas a cobrar más y además tiene más garantía, porque los abogados siempre confiamos en nuestros compañeros. La profesión de abogado es una profesión no solo digna, sino muy fiable. Yo, si tuviera que confiar en alguien, buscaría un abogado. De verdad, ¿eh? De verdad. Entonces, los abogados hemos confiado en los abogados que gestionaban las mutuas. Pero, ¿y qué ha fallado en todo esto, Pedro? Pues ha fallado que los dirigentes, los que dirigían los colegios de abogados, los que dirigían las mutuas, o no han sabido o han mirado para otro lado. La normativa ha ido perjudicando cada vez más al colectivo de los abogados y al final se ha terminado por llegar a la situación de hoy donde encontramos abogados de 80, 85 años trabajando. Decía que recientemente una información en La Verdad aparecida donde intervinieron algunos de los abogados murcianos mayores y uno decía: yo sigo trabajando 70 y tantos años, dice, porque si no tendría que ponerme a pedir en las 4 esquinas. Esto es real. No todos los abogados, algunos somos muy afortunados, pero hay una inmensa mayoría que tiene ahora unas dificultades brutales y esto es un problema legal y un problema social. Fíjate que yo creo que a cualquier persona que le preguntes entendemos, o cuando piensas en la figura de un abogado, pues piensas en un profesional y, espero no ofender, ¿no?, pero de clase media alta, claro, con un sueldo más que digno, con cierto prestigio, y la realidad, por lo que estás contando, es... Bueno, María, nuestra profesión fue siempre, como tú has dicho, una profesión de una alta dignidad y de un gran reconocimiento y además donde siempre se ha vivido... Bueno, que en esta ocasión sigue siendo, pero no le acompaña la retribución económica. Claro, pero llevamos ya décadas, no años, décadas en los que se ha ido deteriorando el estilo de vida de la mayoría, de la inmensa mayoría de los abogados. Se ha ido deteriorando porque cuando yo te decía, estamos, la abogacía en pie de guerra, por un lado porque estamos indignados con muchas cuestiones, la jubilación absolutamente, yo diría, inexistente. Ten en cuenta que esa jubilación que te estoy diciendo es inferior a la jubilación mínima. Es decir, cualquier persona, incluso la persona que no ha cotizado nada, es capaz, puede cobrar más que estos abogados. Y en pie de guerra también porque
al abogado se le trata como si estuviéramos en momento de guerra. Si de golpe los abogados decidieran salir del turno de oficio, nos obligarían a estar en el turno de oficio. Y el turno de oficio es otro de los pilares gravísimos que tiene ahora el colectivo, porque no se retribuye, porque tiene unas condiciones brutalmente malvadas para los abogados que trabajan en el turno de oficio. Hay ahora una problemática que es importante visibilizar, porque este colectivo digno que queremos vivir se está viendo muy perjudicado. Pues Pedro, muchísimas gracias por hacernos este análisis y enseñarnos el escenario que estáis viviendo en este sector. Tenemos pendiente también profundizar en el tema del turno de oficio en otra sesión. A ver si pudiera ser. Será Muchas un placer. Gracias, Pedro Gracias López Graña, un placer. Bueno, pues continuamos, si os parece, compañeros. Vamos con nuestro compañero Guillermo Mira, si es posible, para